contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su propio cuerpo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra que hemos leído hoy, una palabra poderosa que el Señor nos regala, y aunque nos quedó un poco alta la música, vamos a repetir estos versículos que tratan sobre la inmoralidad sexual en este tiempo. En todo tiempo ha habido inmoralidad sexual, pero en estos tiempos se nota con más fuerza este pecado, como muchos otros. Sabemos que Dios es un Dios de orden y Él estableció que la actividad sexual, las relaciones sexuales se dieran dentro del matrimonio. Pero el hombre, el ser humano, siempre desobediente a la palabra del Señor, ha querido y ha hecho como le ha venido en gana, podemos decir. Y el Señor está diciendo que nosotros, toda persona debe huir del pecado sexual, no entretenerse, no darle cabida, porque es un pecado, de la inmoralidad sexual, un pecado contra el propio cuerpo. Dice la palabra que el que fornica, el que adultera, el que comete inmoralidad sexual está pecando contra su propio cuerpo, porque nuestro cuerpo, el Señor lo ha establecido para que sea el templo, la morada del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo no habita en edificios, en templos hechos por manos humanas, sino ahora habita en nosotros, las personas que hemos creído en el Señor, nos hemos sentado de corazón y el Espíritu Santo ha venido a hacer morada en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos fue dado por Dios. Por eso nosotros, dice la palabra del Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos a Dios. Y dice la palabra del Señor también que debemos huir de esos pecados y que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, nos compró a precio de sangre ahí en la cruz del Calvario. Por tanto, debemos honrar a Dios con nuestro propio cuerpo. Esta palabra que aparece en la Biblia, como en la versión Reina Valera como fornicación, viene del griego porneia, como muchos saben. Y eso implica cualquier acto sexual fuera del matrimonio: adulterio, fornicación, prostitución, homosexualidad, pornografía, incesto, aborto, entre otros. Entonces, cuando se desobedece al Señor en esta directriz que Él da, vienen las consecuencias. Se rompe, se pierde la comunión con Dios y viene la condenación eterna, viene la muerte espiritual, la separación de Dios completamente. Por eso Dios hace un llamado a la santidad. El Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Y también dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es apartarse del pecado. Eso significa santidad. Una persona es santa cuando está apartándose del pecado. Es gradual esa santificación, eso es gradual. Y nosotros estamos en estos tiempos atacados por algo que es propio de estos últimos tiempos, de unos años para acá, que es el apogeo, el surgir de las redes sociales. Si es bien cierto que las redes sociales hacen parte de la tecnología, el avance de la ciencia, también trae sus peligros y es vehículo que utiliza Satanás, el enemigo, para influir en jóvenes, en niños y hasta en adultos con sus mensajes pornográficos, sus citas para fornicar, sus chats. Y hay muchos chats también donde se habla pura palabra obscena, palabra que incita a la fornicación, incita a adulterio, incita a la inmoralidad sexual. Mensajes que están en las redes sociales también avalando
estos comportamientos inmorales. Mensajes que van en contra de la palabra del Señor. ¿Y qué decir de las leyes que aprueban muchos gobiernos? Llámese de derecha, de izquierda, de centro, de cualquier vertiente, están apoyando y aprobando en el mundo esas leyes que van en contra de los principios morales de la palabra del Señor. Principalmente han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, avalando el homosexualismo, han avalado el aborto por cualquier motivo en muchos países. Ahora también le han dado más libertad a la pornografía en muchas publicidades que hacen de productos de belleza principalmente, para atraer la atención de hombres y mujeres. Se ven estos mensajes explícitos que incitan a la inmoralidad sexual. Y el hombre, el ser humano, está en esclavitud del pecado. Aún predicadores del Evangelio, pastores, maestros, etcétera, que predican la palabra del Señor, también son atacados y muchos caen en pecados sexuales, en inmoralidad sexual. Tantos casos que hemos visto y se están viendo en estos tiempos con más frecuencia. Entonces, nosotros debemos estar atentos a esto y no permitir abrir puertas para que el enemigo ataque esa área de nuestra vida que debe ser un área pura, reservada para el Señor. Debemos enfrentar esa inmoralidad sexual en estos tiempos. Y es nuestra responsabilidad no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales, como dice la palabra. No podemos utilizar nuestro cuerpo como instrumento de injusticia, porque la inmoralidad sexual no solamente es un pecado contra Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo, que es el templo, debe ser el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, 18, 19. Entonces, nosotros tenemos que renunciar. Si usted está en esos pecados sexuales, debe renunciar a ese pecado sexual, decir que lo detesta, que no lo quiere, y pedirle perdón al Señor, arrepentirse de ese pecado, porque las consecuencias, repito, son graves. Se pierde la comunión con Dios y viene la condenación eterna. Así que hoy hemos querido traer esta reflexión sobre un tema que amerita profundizar más, porque hay muchos que justifican casamiento y recasamiento, cometiendo adulterio, violando lo que dice la palabra del Señor, yendo en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y se está suavizando la palabra del Señor de esa manera, siendo condescendiente con el pecado que está mostrado de una manera clara en la palabra del Señor. La palabra del Señor en este aspecto es clara la palabra del Señor. Tenemos que apartarnos de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la prostitución que aún practican en muchos países, en muchas ciudades. Va en aumento cada vez más y más la homosexualidad, el incesto. Cualquier acto sexual fuera de matrimonio es considerado a la luz de la palabra como inmoralidad sexual. Así que hoy vamos a finalizar orando al Señor por esas personas que están esclavas del pecado en el área sexual y que tal vez nunca se han arrepentido de esos pecados que han cometido hace años y aún las consecuencias las están pagando en estos tiempos. Así que vamos a decirle: Señor, te damos gracias por esta reflexión que tú nos permites hacer y te pedimos por cada persona que hace esta oración y que ha escuchado esta reflexión, para que tú le perdones previo arrepentimiento de él y ese deseo de rechazar y no seguir cometiendo ese pecado sexual, esa inmoralidad sexual. Señor, te pedimos que limpie con la sangre preciosa de Jesucristo todo pecado, toda maldad, especialmente en el área de la inmoralidad sexual. Dios mío, gracias te damos porque tú eres el Dios que trae limpieza, trae libertad al ser humano
en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ahora este amigo, esta amiga, este hermano, esta hermana rechaza todo uso que ha hecho con su cuerpo como instrumento de inmoralidad sexual, cuando ha practicado eso de una manera voluntaria. Y también que decida presentar su cuerpo como instrumento de justicia y sacrificio vivo y agradable a Dios. Y que cada persona decida reservar el uso sexual de su cuerpo únicamente dentro del matrimonio. Ahora mismo el Señor te limpia de todo pecado, de toda cosa inmunda que has participado, porque has decidido renunciar a eso y te has arrepentido de corazón. Por eso hoy le damos gracias al Señor por haber limpiado a toda persona y haberle perdonado en el nombre de Jesús. Padre, gracias por amarnos tal como somos y aceptamos que mi cuerpo es limpio. Cada cuerpo ahora es limpio ante los ojos de Dios. Todo lo que hemos dicho y lo que hemos orado, lo hemos hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Bueno, sí, mis estimados, amados hermanos y amigos, finalizamos este tiempo de reflexión y oración, diciéndole, como siempre, que se mantenga en santidad, en pureza, en integridad, porque Cristo viene pronto. Eso el Señor lo está advirtiendo ahora con más fuerza. El tiempo se está acortando, el fin se está viendo más cerca, cada día más y más. Por eso usted y todos debemos mantenernos en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.